Bueno, buenas tardes a esta segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias en la Facultad del Hábitat, que compartimos con la y que agradecemos siempre a la Bienal Internacional del Cartel en invitar a nuestros profesores y alumnos a participar en estas actividades. Entonces, esta conferencia magistral la imparte la maestra Herénida Mancilla. Su ponencia es el cartel e imagen, realidad y presentación. Y representación. Entonces, voy a permitirme leer un breve currículum de la profesora. Ella es profesora investigadora SNI con perfil deseable, docente en la licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del Hábitat, en el programa de especialidad en Ciencias del Hábitat y en la maestría en Ciencias del Hábitat. Es líder del cuerpo académico Vanguardias del Diseño, ha publicado diversos artículos en revistas y ha formado parte de los libros colectivos con temas teóricos y filosóficos referidos al diseño. De igual manera, ha sido ponente en eventos y congresos nacionales e internacionales. Bienvenidos todos y bienvenida a la maestra. Gracias. Buenos días a todos, qué bueno que están conectados aquí con la Bienal Internacional del Cartel para hablar un poquito acerca de este medio, que es el que ocupa precisamente a la Bienal. Decía Ismael que mi presentación está relacionada con el cartel y la imagen, y vamos a hablar un poco esta mañana de dos aspectos fundamentales, que son la realidad y la representación. Y comenzamos con una reflexión que hace Aristóteles en este sentido. Aristóteles dice que las imágenes son como las cosas sensibles mismas, a excepción de que no cuentan con un estado matérico. Es decir, no están en la realidad concreta, están en un formato bidimensional, pero no por eso dejan de tener un nexo precisamente con la realidad. No está corriendo la presentación. Si me pudiera auxiliar soporte técnico. Un clic en la mouse. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya solucionado este aspecto técnico, pues vamos con esta diapositiva en donde vemos una imagen, un cartel de Dmitry Rekin de Rusia. Y bueno, esta imagen nos da pie para hablar de un aspecto importante en esta época contemporánea. Se dice que vivimos en una auténtica iconósfera. Y aún así, a pesar de ello, nos resulta complicado entender a las imágenes más allá de la simple constatación de sus manifestaciones. Aquí en el cartel de Dmitry Rekin, pues vemos una imagen, un 8, constituido en base a la intersección de dos LPs, y vemos que es una imagen que construida específicamente para el cartel, y vemos que hay toda una contextualización de ese 8, está puesto en un escenario tridimensional con varias capas que se ven con objetos que están dispuestos hacia el fondo. Entonces da cuenta precisamente de esa relación que existe entre una realidad concreta y una imagen que es una representación de la realidad y que guarda, pues, en cierto sentido, un nexo con ella. Okay, vemos otro cartel, es de Stephanie Durán de México. Es un cartel constituido en base a una imagen como elemento principal y, bueno, pues tipografía complementaria distribuida en diferentes niveles de atención. Y aquí justo Villafañe nos da una cita de lo que es precisamente esa relación de la imagen. En las sociedades desarrolladas, dice justo Villafañe, existe
una auténtica saturación audiovisual. Y sin embargo, la imagen sigue siendo, en muchos sentidos, una gran desconocida. Es decir, estamos en un mundo cargado de imágenes y aún así, a pesar de que nos bombardean constantemente, desconocemos muchos aspectos de ello. En este cartel, decíamos, la imagen ocupa un papel primordial, un papel fundamental, es el principal nivel de atención, y en ella pues se vuelca todo el contenido conceptual. Este póster Hades Town tiene que ver precisamente con un viaje al Hades. Hay una relación con el inframundo y el mundo real o la realidad, y si conocemos la historia de Hades y Perséfone, pues la flor es precisamente un nexo, es una imagen que relaciona ambos mundos. Es una imagen muy fuerte y poética relacionada con esta temática. El hombre, desde siempre, ha tenido la intención de capturar la realidad, de plasmarla. Esta idea ha estado presente desde el momento en que comprobó que la superficie del agua reflejaba su imagen, y no solo la suya, como podría hacer creer el mito de Narciso, sino también las imágenes de los otros hombres, de los animales, de las montañas, de la luna, del sol, etc. Entonces nosotros siempre nos hemos sentido atraídos por este artificio del espejo, del reflejo de la imagen, y eso es lo que nos ha hecho querer aprenderla y querer plasmarla en diferentes soportes, como puede ser la pintura, la fotografía, el cine, etc. Y aquí vemos un cartel de Jianping GG de Alemania, en donde, bueno, pues hay una relación directa con la realidad. Están representando un rostro humano, unos ojos. El cartel habla del Centro de Artes Visuales de Berlín, por lo tanto, el enfatizar o el repetir este elemento de los ojos 2 veces, pues nos lleva o nos remite a un centro de artes. Aquí la imagen pues ocupa un papel principal, es una representación en base a fotografía, y bueno, pues conceptualmente el significado se refuerza a partir de la repetición de los elementos como mencionamos anteriormente. Y la tipografía pues viene siendo un elemento complementario, bien organizado, jerarquizado, en niveles de atención para poder transmitir la información que debe contener el cartel. Entonces se ha pasado a lo largo de los siglos de la percepción de esas imágenes reflejadas al desarrollo ya propiamente de tecnologías tendientes a la producción y reproducción artificial de las imágenes. Y aquí vemos un cartel de Japón de Linda Rito y Yoshinari Umemoto, en donde, bueno, pues vemos una relación concreta entre imágenes pertenecientes a la realidad y la aprehensión en un formato de 2 dimensiones a partir de una composición que pudiera darse mediante la fotografía o mediante la utilización de una maquetación como técnica de representación para el cartel. Y bueno, pues vemos la tipografía, que también ocupa un papel complementario en relación con la imagen. Bueno, aquí tenemos un cartel de mi estimado Federico López de México, que nos sirve para ejemplificar este fragmento, que nos dice que las disciplinas del diseño gráfico, las disciplinas como el diseño gráfico, se nutren de esa idea de aprehensión de la realidad, de esa idea de representación de la realidad en esas 2 dimensiones, a lo que Gibson señala que esas imágenes artificialmente producidas por tecnologías icónicas como puede ser la pintura, la fotografía, el cine y el propio diseño, dan la oportunidad de que los objetos, los lugares
o los sucesos presentados o representados estén ausentes en el momento de ser percibidos. Y no solo eso, no solo es representar objetos de la realidad, sino darles un nuevo sentido, como lo vemos aquí en el trabajo de Federico López, donde hay un collage constituido en base a la incorporación de dos imágenes que en principio podrían considerarse disímbolas, pero que en la conjunción nos dan un nuevo significado. Bueno, este cartel habla de del 480 aniversario de la imprenta en México. Bien, Tomás Maldonado nos habla de que la representación, al igual que el espejo, consigue la apropiación de la imagen. No solo eso, sino que termina por identificarse plenamente con la realidad a través de imágenes que la representan con un alto grado de definición en un soporte bidimensional. Aunque aquí, paradójicamente, este constituye ya el propio límite que no puede sobrepasar la imagen. Entonces tratamos de emular la realidad en un formato de 2 dimensiones, en una representación bidimensional. Y bueno, el hecho de tener imágenes con perspectiva o con volumen, pues van a atender a eso, ¿no? A tratar de llevarnos a percibir la imagen como si fuese real. Y aquí vemos un cartel de Mehdi Beigani, de Irán, y entonces aquí Mehdi pues emplea una imagen de un Pinocho con varias narices sobresalientes, y bueno, pues esta fotografía nos permite ver precisamente la tridimensionalidad de la imagen. El mundo real posee un sinnúmero de características físicas que son un referente a considerar para llevar al plano de la representación en el formato bidimensional, que es donde propiamente actúa el cartel. Bueno, no todos, porque ahora pues tenemos otros carteles con otras características, ya incluso presentan movimiento, pero el cartel tradicional, el cartel impreso, pues es un cartel que se circunscribe al plano de las 2 dimensiones. Y bueno, aquí vemos un ejemplo, es un cartel de Martín Urricho, de Argentina, y bueno, pues vemos cómo construyen una imagen con un referente real, una abstracción semifigurativa del rostro de una mujer, y cómo lo trabajan en plano bidimensional con varias imágenes, varias capas recortadas con distintos colores que van generando una sensación de profundidad a partir de la superposición de los mismos elementos. Entonces la imagen ocupa ese papel principal en el cartel, y la tipografía pues viene siendo un refuerzo y transmite la información referida al tema del póster. Este es un cartel de Daniel Moore, que es un diseñador gráfico mexicano, potosino. En este cartel pues vemos una relación con la realidad, pero ya transgrediendo esa realidad y llevándolo a un plano surreal como es la temática del cartel. Entonces las imágenes son siempre modelos de la realidad. Es decir, hay un nexo con la realidad para que yo pueda entender las imágenes que se disponen dentro de él, dentro del cartel, independientemente ya de su nivel de realidad. Entonces sabemos que en la realidad pues, no nos vamos a encontrar un hombre pájaro, pero entendemos que es un hombre pájaro. Es una metáfora muy bien elaborada y también muy bien materializada a partir de la ilustración que hace aquí Daniel, el autor. Y bueno, también es un
cartel interesante en el sentido de la interrelación que establece en la composición entre la imagen y la tipografía. En la imagen, el nexo con lo real se produce mediante la propia materialidad de los elementos que la constituyen y sus relaciones. Es decir, son importantes los elementos que estamos tomando de la realidad, pero también es muy importante cómo hacemos esa construcción de la forma total, es decir, cómo establecemos las relaciones sintácticas entre los elementos que participan en la obra. Aquí en el cartel de Celso Arrieta, es un cartel realizado para promocionar una muestra del mismo autor, vemos cómo hay elementos anclados con la realidad concreta, como pueden ser los pies humanos, una cola de pescado, una cabeza, mano, una cresta, que ya nos lleva a entender un poquito más la totalidad de la figura, nos lleva a ver lo que es un gallo, aunque no es un gallo como tal. Es una figura compuesta de elementos que corresponden a distintos objetos o seres, y bueno, pues ahí el plumaje o los carteles que vemos hacen las veces del plumaje de este gallo. Entonces, el nexo con la realidad nos permite entender la forma, nos permite entender la figura, pero lo interesante es que muchas veces tenemos que romper esa realidad y transformarla para poder lograr imágenes impactantes. Si ustedes analizan muchos de los carteles seleccionados en la Bienal Internacional del Cartel en México, pues tienen ciertas características de impacto, y creo que eso es el manejo precisamente de las imágenes, es lo que los hace estar en esa muestra, estar en esa selección. Este es un cartel de mi querida amiga Ivette Valenzuela, es mexicana. Es una imagen, es un póster que ella realiza para otro gran diseñador mexicano, que es Elmer Sosa. Es un cartel homenaje. Y bueno, pues aquí vemos la relación de dos elementos que normalmente no tendría nada que ver, pero tienen una coincidencia analógica en cuanto a su forma, que es la forma que tiene el ojo con la forma que tiene el pez, ¿no? Y entonces nos da una obra plástica muy interesante, en una composición rítmica y atractiva, en el sentido de esa interrelación que hacen entre los elementos de la realidad concreta, pero ahora en una situación surreal, para poder hablar de este diseñador, para poder hablar del papel visual que tiene este diseñador. Y bueno, pues aquí esta frase nos dice que a la hora de establecer una relación de la imagen, materia prima del cartel, con lo real, es fundamental el proceso de observación o aprehensión de la imagen. Es decir, que aquí Beth pues tiene que tener un sentido analítico, un sentido observacional de las imágenes para poder construir una nueva a partir de dos imágenes anteriores. Y no solo eso, sino generar esa imagen que es el ojo pez y ver cómo la va a disponer dentro del formato visual, es decir, cómo va a generar una composición para que sea una pieza realmente atractiva y propositiva. Definir la imagen no es mucho menos complejo que definir la realidad. Sin duda, la principal dificultad estriba en la gran diversidad de imágenes existentes. Decíamos al principio, vivimos en una iconósfera, vivimos en un contexto lleno de imágenes. Entonces, las imágenes que generan más impacto, pues obviamente son las que van a sobresalir. Esta es una imagen, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto una paloma? ¿Cuántas veces no hemos visto una paloma en los carteles, ¿no? Una paloma representando
la paz, muchísimas veces, pero en este caso, esta paloma está constituida por una serie de papeles, que en suma y a partir de la sintaxis, es decir, de la composición, pues me van generando este elemento y me van llevando a entender que es un homenaje a un diplomático que trabajó, un diplomático japonés, me parece que trabajó en Lituania en la Segunda Guerra Mundial, entonces estuvo ayudando a muchos de los judíos a salir del país a través de los trámites que él hacía como diplomático. Entonces, cuando ya vas entendiendo, cuando vas atando los elementos, vas entendiendo el significado de la imagen y vas, pues, creando como ese concepto global que el autor nos quiere comunicar a través de la imagen. Y es cuando esa imagen, a pesar de ser una paloma blanca, pues tiene un sentido, tiene un significado ya asociado al hecho, asociado al personaje, y bueno, es cuando se desdobla una nueva dimensión simbólica, ¿no? Es un cartel de Stasis Eidrevicius de Japón. Bueno, aquí vemos una imagen, es un tipo barco, un barco tipo, o un tipo móvil, porque pues, el barco también se mueve. Es un cartel de Eduardo Condado, es de México. Y bueno, esta imagen nos sirve para hablar de lo que dice Escher, que la relación de una imagen ilusoria con la realidad es siempre y de todas maneras el resultado de una operación de codificación y descodificación por parte del observador. Y como no existe, y verdaderamente no existe un ojo inocente, todo lo que el ojo ve no es otra cosa que una invención mentirosa suya. Entonces, este cartel es una invención, no existe un tipo barco o un tipo móvil barco, pero esa relación precisamente de cosas que no existen en la realidad, pero que existen en la imaginación y en la mente del autor, esa relación analógica que establece entre dos cosas, entre un tipo móvil y una nave, porque estamos hablando de Cristóbal Colón, bueno, no de Cristóbal Colón en sí, sino de esa época en la que llegan a través de los barcos las primeras imprentas a México. Entonces, tiene ahí, tienen relación, tienen que ver, pero en cuanto a composición, el uso de los signos, pues es como muy afortunado, ¿no? La forma que tiene un tipo móvil, la forma que tiene el barco, y entonces se puede dar precisamente esa interrelación entre un elemento y otro, yo diría que de manera pues magistral. Es un bello cartel, es un cartel muy bien realizado, es un cartel económico, es una imagen en plasta, una sola tinta con un fondo de color, pero tiene un impacto también debido a la sencillez y a la simplicidad en el uso de los elementos. Las imágenes son mediaciones entre el hombre y el mundo. Las imágenes tienen la finalidad de hacer que el mundo sea accesible, y no solo accesible, sino imaginable para el hombre. Entonces es cuando aparecen este tipo de carteles, como el de Jonathan Cumberland de Polonia, en donde se va más allá de la literalidad de la realidad y se empieza a explorar un poco con la imaginación. Y bueno, es así como vemos una trompeta que se convierte en un vestido, y bueno, pues ahí están unas piernas, entonces nos habla ya de una mujer, y nos habla del jazz, y nos habla del papel de la mujer dentro del jazz, y entonces empieza a establecer una serie de interrelaciones
conceptuales entre los elementos, pero también a nivel compositivo y a nivel cromático, pues es una obra muy, muy interesante, una obra atractiva, es una obra que equilibrada en el sentido del manejo de la imagen y también del texto, y es una obra, yo diría que hasta un tanto poética. Por otro lado, bueno, pues en el diseño del cartel es fundamental considerar aspectos de la imagen como dibujo, foto, ilustración, como el grado de fidelidad que ésta guarda con su referente real, es decir, su legibilidad, su simplicidad, etc. Es ahí donde el proceso de abstracción es básico para la selección de las características particulares que todas las imágenes poseen y que constituyen lo esencial de una imagen. Entonces, las imágenes a veces requieren ser simples, requieren guardar esencialidad. Este cartel de Kari Pipo de Finlandia pues es muy bueno en ese sentido, no es un cartel económico, simple, que pasa por un proceso de abstracción en el cual pues, se tienen que guardar rasgos esenciales que nos permitan entender esa imagen como un lingote de oro o como un lingote de oro o una caja vacía, que vamos a ver, para poder hablar de dos conceptos opuestos, que son la riqueza y la pobreza. Entonces, a veces no necesitamos que el cartel esté saturado y lleno de información para poder comunicar el mensaje o para poder ser atractivo visualmente. Es un cartel con una composición bastante sencilla, elemental, en donde hay una imagen al centro, un título y una tipografía complementaria en la parte de abajo, pero lo magistral está en la imagen que sintetiza los dos conceptos, riqueza y pobreza, ¿no? Que lo hace de una manera en que yo pueda dar esa doble lectura a partir de la constitución de la imagen misma. Otro maestro de este tema es Lex Dreminski, de Alemania. Su trabajo se va a caracterizar por la simplicidad visual, pero también por lo agudo y lo atinado de sus conceptualizaciones, ¿no? Este proceso el proceso de abstracción se basa en ir eliminando características y atributos que pueden ser considerados superfluos a la hora de definir a la imagen, para al final conservar aquellos aspectos específicos y esenciales de la imagen. Entonces, la abstracción implica esencialidad también, implica generalidad, implica que todos entendamos que esos elementos seleccionados, que son los elementos mínimos, pero que guardan toda la comunicación del mensaje. Aquí estamos hablando de fake news y estamos teniendo una I de información, pero con una nariz de Pinocho, ya todos sabemos que nos está hablando de mentiras, ¿no? Entonces, de esa información falsa. Y no necesito tipografía, no necesito un mensaje complementario, no necesito llenar de texturas el cartel, no necesito generar una percepción espacial de espacio al fondo, sino que es simple y sencillamente una imagen a una sola tinta en plasta, contrastada con el fondo y más nada, ¿no? Eso es suficiente para poder transmitir la esencia del mensaje. Tenemos este otro cartel que también trabaja en los mismos términos, es un cartel simple, hay un encuentro afortunado en la relación de dos elementos, que sería el perfil de esta persona y el continente africano. Entonces, creo que el color también resulta atinado en este caso, y entonces es un cartel que está construido en base a una plasta, una
una fuerza imponente sobre el fondo, y bueno, pues con ese I love, que también ya es característico, que está muy anclado en la colectividad, ¿no? Casi todo el mundo entiende lo que quieren decir los signos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en ese nivel de abstracción, de esencialidad, pues es, yo digo que los grandes maestros llegan a esos niveles, otros andamos a lo mejor todavía por el camino para llegar a expresar tanto con tan poco, ¿no? Justo Villafaña, que es un teórico de la imagen, nos dice que la imagen en esencia está definida por 3 hechos invariables e irreductibles en cualquier espécimen de tipo icónico. Es decir, que toda imagen es una selección de la realidad, es un repertorio de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas, y debe de poseer una sintaxis visual. Y aquí está muy clara esa idea en el cartel de Michel Bouvet de Francia. Es un cartel que hace Michel Bouvet cuando viene de visita aquí a San Luis Potosí. Entonces, bueno, pues San Luis Potosí es una tierra árida en donde podemos encontrar cactáceas, como esta especie de órgano, y bueno, pues está constituido en base a pliegos que simulan carteles. Entonces, bueno, pues Bouvet establece una relación entre el cartel, el contexto al que va a viajar, que es San Luis Potosí, y su exposición de carteles y su plática, ¿no? Entonces, hay un anclaje con la realidad, hay una selección de la realidad, hay una abstracción de la realidad, hay una nueva configuración a partir de una analogía que se establece entre lo que es el cactus como tal y el cartel, y bueno, pues genera esta pieza muy atractiva visualmente, con una técnica de ilustración o trazo espontáneo que es como muy fuerte en cuanto a la presencia de la imagen, y pues, con un código cromático interesante. Y bueno, pues vemos el papel principal de la imagen, la figura central, y bueno, la tipografía, que habla de los carteles de Michel Bouvet, y la tipografía complementaria que nos dice dónde va a ser, a qué hora, en qué lugar, etc. Tomás Maldonado dice que el reconocimiento de una imagen puede realizarse aun cuando los datos accesibles al observador sean pocos o incluso estén deformados, siempre que quede a salvo un pequeño iconema, que es la parte mínima que va a desempeñar una función fundamental en todo el reconocimiento. Entonces, en esta imagen de Eden Rodríguez, diseñador cubano, radicado en los Estados Unidos, bueno, pues vemos que hay una relación entre un auto de los 50, de estos que todavía circulan en Cuba, y un piano. Entonces es muy afortunado ese encuentro porque, bueno, pues estructuralmente hay una coincidencia entre uno y otro, ¿no? Entonces podemos entender fácilmente la imagen porque nosotros tenemos un anclaje en la realidad, sabemos lo que es un piano, sabemos lo que es un auto, aunque desconozcamos precisamente el modelo del auto. Pero bueno, ya situándolo en el contexto y hablando de Cuba y hablando de estos autos antiguos, pues bueno, ya podemos ir como que entendiendo el significado que guarda en sí la imagen. Digo, visualmente es una imagen muy, muy atractiva, y el color juega un papel primordial. Y bueno, pues ahí también aparece una tipografía complementaria con datos acerca del cartel, y algunas anotaciones por ahí relacionadas con la música. Y bueno, todo esto se va complementando para poder lograr esta pieza magnífica de Eden Rodríguez. Bien, de lo anterior, entonces se deduce, en primer lugar, que cualquier imagen va a mantener un nexo con la realidad independientemente de
el parecido, fidelidad que guarde con el mundo material, con el mundo concreto. Y bueno, aquí vemos un cartel de Noé Martínez, mexicano. Y bueno, pues entendemos que es un hombre, aunque no sea un hombre como tal. Lo entendemos a partir de que aparece ahí una cabeza, un rostro gritando. Pero también vemos una especie de pancarta. Entonces este hombre pancarta desplegado, lo entendemos como tal, por el referente concreto que tenemos de la realidad tangible. Pero en el cartel podemos omitir muchos de los rasgos, quedamos con los esenciales, que pueden ser el rostro o las manos, y entonces estaríamos entendiendo perfectamente la imagen sin ser literales, ¿no? Entonces este cartel nos habla del racismo, el odio, y bueno, lo hace de una manera pues sutil dentro de todo, ¿no? Bueno, todas las imágenes que estoy empleando en la presentación, los carteles pertenecen a la colección de este año de la Bienal Internacional del Cartel. Si ustedes quieren ahondar un poquito más o ver algunos otros, pues pueden consultarlos directamente en la página de la Bienal. Aquí vemos un cartel de Pekka Loiri, de Alemania, y vemos cómo este cartel está constituido en base a obras representativas del estilo. Entonces, me sirve la imagen para hablar un poquito de la relación de las pinturas de Mondrian, de Kandinsky, en las que no es posible identificar ningún referente figurativo. Sin embargo, pues estas pinturas o estas obras abstractas relacionadas con las formas geométricas también mantienen una conexión natural con la realidad, al menos en un nivel primario de los elementos más simples que se van a emplear en la representación. Entonces el color rojo, la estructura ortogonal, las direcciones diagonales, las formas superpuestas, no son elementos de articulación arbitrarios, ya que también van a encontrar su análogo en la realidad concreta, en la realidad misma, en la naturaleza. Entonces, bueno, pues Pekka Loiri aquí emplea para hablar de este huevito como la casa, como la madre, como donde se está gestando algo, ¿no? Que fue la escuela Bauhaus, que bueno, la madre de todas las escuelas de diseño del siglo XX y todavía del XXI. En las dos realidades se encuentran, en efecto, elementos que tienen al menos una propiedad común. Esa propiedad es la que permite al observador reconocer una realidad como una plausible representación de la otra. Entonces, estas imágenes, o este cartel que vemos de Weronika Jasinska, de Polonia, pues es un cartel muy bien logrado. Nos habla de una obra de teatro en donde se dan una serie de conflictos románticos y sexuales entre un hombre, otro hombre y una mujer. Entonces aquí vemos a los tres participantes en esa intrincada relación, pero no lo vemos de una manera literal ni anclada totalmente a la realidad. Hay un proceso de abstracción en el que esas líneas que terminan siendo piernas, manos, senos, etcétera, simulan o representan a los dos hombres, no representado un color, otro mediante otro, y pues a la mujer ahí en esa relación sentimental y sexual. Bien, entonces a veces podemos transgredir la realidad en vías de poder generar imágenes distintas, diferentes, impactantes, y no caer como en lo que llamamos lugares comunes, es decir, en lo que siempre se hace, en lo que siempre hay.
Muchas veces pues aparecerían las personas implicadas, se tomarían una fotografía, pero este cartel creo que es muy fino en el sentido de cómo maneja la representación de las situaciones que se dan en la obra. Esa propiedad se explica, en primer lugar, por la correspondencia estructural entre dos realidades. O sea, hay una correspondencia analógica entre las dos realidades, una relación que en la terminología de los conjuntos podría explicarse como una intersección de dos conjuntos pertenecientes a un mismo conjunto ambiente. Este cartel de Carlos Pérez Zamora, que habla de La Habana Vieja, es un claro ejemplo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí vemos una representación de La Habana a partir de dos elementos primordiales, fundamentales, para la cultura cubana, que es, bueno, precisamente parte del Capitolio cubano, y pues ahí representado como un helado de la heladería nacional de Cuba, que es el Copel. Entonces, bueno, pues para la gente que conoce un poco de la cultura, pues esta imagen pues, es muy significativa en relación de lo que es La Habana. Y bueno, pues un cartel que nos habla de un festejo de 500 años de existencia de La Habana. Es una imagen muy limpia, es una imagen muy bien conjuntada de esos dos elementos que parecen como disímbolos, que parecen como que no tienen nada que ver, pero que se conjuntan de una manera magistral y generan una imagen impactante, fuerte, y bueno, el código cromático también ayuda, ¿no? Es un contraste máximo entre el negro, el amarillo y el rojo como colores principales. Entre la mímesis, es decir, la representación figurativa, y la abstracción, no existe ninguna diferencia en lo esencial. Y es que ambas se van a remitir a la naturaleza icónica en mayor o en menor grado de nivel de realidad en la imagen. Aquí vemos un cartel de Carla Streckwald de Alemania, y bueno, en este cartel pues habla del pop en Berlín, pero del pop que hacen las mujeres. Entonces, no es una imagen literal, es una imagen ya pasada por un proceso de abstracción, en donde si vamos a hablar de música, pues va a aparecer un teclado, que no es un teclado convencional, sino un teclado dispuesto de una manera diferente, más dinámica, no tan rígida como aparecería normalmente, y no necesita aparecer ahí la mujer, ¿verdad? Hay un referente o hay un signo que me remite, una parte de la mujer, que serían las manos, obviamente porque se relacionan con el instrumento, y bueno, pues esas uñitas ahí pintadas en rojo para decir que son manos más delicadas, manos de mujer, y entonces bueno, pues aparece una imagen interesante de esa relación de elementos que pierde toda literalidad que con el mundo real concreto, pero que visualmente, pues al perder esa literalidad, pues se vuelve una imagen más atractiva, ¿no? Bien. Siguiendo con este discurso acerca de la imagen, bueno, pues toda representación, toda imagen constituye un modelo de realidad. Lo que varía, por tanto, no es la relación que una imagen guarda con su referente, sino la manera diferente que tiene esa imagen, ya sea de sustituir, de interpretar o de traducir la realidad. Y estaríamos hablando de una modelización de la realidad, es decir, cómo las imágenes modelan la realidad. Yo aquí en este cartel de Dariush de Irán estoy viendo un hombre. Más allá de que ese hombre sea figurativo o abstracto, puede entender la idea de que es un hombre a partir de los elementos que están constituyendo la imagen, es decir, hay ojos, hay una cabeza, hay los hombros, hay una boca,
no está en una disposición tradicional ni en una proporción como lo encontraríamos en la realidad, pero puedo entender claramente que se trata de esa imagen. A diferencia de este, que también pues está representando una persona. Este tiende a ser totalmente figurativo, tiende a representar todos los rasgos físicos de la persona en las proporciones en las que está, en las que lo encontraríamos en la realidad. Pero bueno, ambos funcionan en el sentido que representan lo que tienen que representar, solamente que la técnica es distinta y el nivel o el grado de abstracción también lo va a ser distinto. Ok, bueno, la relación entre la realidad y la imagen en función de diferencias de orden, ya sea de orden visual, que es el de la realidad, o de orden icónico, que es el de la imagen, va a permitir un acercamiento mayor entre lo que nos rodea y la representación. Aquí vemos un cartel, una imagen de Luis Pinto Santana, es un diseñador guatemalteco, y vemos cómo hay también un grado de abstracción de la realidad. Vemos un hombre representado a partir de formas o elementos básicos, también con una composición con colores básicos, muy cercana al manejo de las composiciones que se hacían en los años 20, ¿no? Entonces, es un cartel para el Museo de Diseño de Chicago, y bueno, pues tiene que ver justamente con este código de abstracción visual, les decía, de los años 20, con composiciones muy al estilo gestal, y bueno, donde vemos figuras básicas como las causantes o responsables de la materialización de esta forma o figura humana. Bien. Joan Costa nos dice, así como necesitamos las palabras para nombrar las cosas ausentes y de este modo referirnos a ellas, también el ojo necesita los esquemas universales de la mente para poder reconocer cosas que jamás ha visto, objetos, personas, paisajes y, por supuesto, los seres fantásticos como una sirena, un fauno o un marciano. Estos esquemas de reconocimiento constituyen, al igual que las palabras, un fondo cultural del imaginario colectivo. Esta es una imagen fantástica, como dice ahí el texto, de István Oros, de Hungría. Y bueno, pues es una imagen que no existe en la realidad concreta, pero la entenderíamos en ese sentido de una imagen que transgrede la realidad para poder generar otro significado. Entonces, bueno, pues István siempre se ha caracterizado por trabajar con figuras imposibles, por generar imágenes que van más allá de la realidad concreta, imágenes, como decíamos, bueno, pues que están más en el plano de la imaginación. Y bueno, pues vemos una técnica aquí como de grabado, técnica que István Oros pues maneja a la perfección, ¿no? Quizás es uno de los que más trabajo tienen en esta técnica en el cartel actualmente. Y hablando de seres fantásticos, pues aquí vemos en el cartel de Raúl Valdés de Cuba, pues una chica sirena. Así que la percepción icónica, entonces, consiste en reconocer formas que ya hemos visto en la realidad o en otras imágenes, lo que conforma nuestra cultura visual. Joan Costa señala que los esquemas mentales con los que desglosamos el mundo para entenderlo, podemos decir que están contenidos en las cosas que habitualmente vemos, personas, montañas, casas, árboles, muebles, etc. Entonces yo puedo entender que esta chica se está metiendo en una cola de pescado, pero puedo entender que se trata de una sirena porque yo ya tengo un referente acerca de lo que es este ser mitológico, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos una imagen muy bella en el manejo de la abstracción, en la ilustración, y también muy interesante en cuanto al manejo cromático, ¿no? En la combinación de los colores es muy afortunado. De esta colección, pues yo creo que es uno de mis favoritos. Bien.
abstraer una idea o un concepto va a exigir que haya previamente una operación de generalización de aquellas propiedades que sean comunes a todos los objetos. Este cartel de Fabián Muñoz, mexicano, sintetiza muy bien el concepto de corrupción. Es decir, bueno, pues aquí hay una interrelación de dos manos, pero precisamente esa interrelación está generando un signo que debe ser conocido por la colectividad para que pueda entenderse, pero como es un signo de carácter universal, pues sabemos que se refiere a dinero, ¿no? A pesos, ¿no? Yo situándolo en el contexto nacional, pues digo que son pesos, cuídense dólares, por la cuestión de composición y de sintaxis, pues, ahí se entiende que hay un signo de pesos, sabemos que tiene como base pues, ese contorno de la letra S. Y bueno, pues es otro cartel que también es muy sintético, que pasó por un proceso de abstracción, de simplificación, de esencialidad, y que guarda los elementos mínimos para poder comunicar. Y también pues, lo va a hacer a través del código cromático, es decir, no va a necesitar más de una tinta para poder plasmar de manera correcta su imagen y su concepto. Bien, este es un cartel de un amigo, Antonio Castro. Él es mexicano, nada más que aquí en la colección aparece como de Estados Unidos, porque bueno, pues él radica allá y mucha de su obra está hecha ya en los Estados Unidos. Bien, el término representación es usado como un vocablo general para referirse a diversos tipos de aprehensión de un objeto. Entonces, aquí viendo un poquito del desarrollo histórico de cómo ha sido visto este concepto, pues Aristóteles lo tomaba como fantasía, los estoicos hablaban de impresión, los escolásticos se referían a la representación de un objeto intencional, Descartes la definía como imaginación, Spinoza lo manejaba como aprehensión sensible, distinta de la conceptual, Leibniz la concebía como percepción, Locke y Hume como idea, Kant como aprehensión general, intuitiva y conceptual, Schopenhauer la define como la forma del mundo de los objetos en tanto manifestación de la voluntad. Entonces este concepto a través de los siglos y a través de las posturas filosóficas pues ha ido cambiando un poco. Esta representación de Antonio Castro pues es muy impactante y muy buena de ver cómo ese bosque se transforma, ese bosque que se está quemando se transforma en un águila, es una imagen que ya está en el plano de lo poético. Y bueno, pues es una imagen que ocupa el papel principal en el cartel y se complementa también de manera magistral ahí con la interrelación que establecen las aves que vuelan, que huyen, que escapan del bosque en llamas, con el texto del cartel. Entonces es poesía visual en su máximo esplendor. Es una genialidad de cartel. Bien. La representación para el diseño de cartel se apega a las ideas que tienen que ver con la aprehensión de los objetos materiales pertenecientes a la realidad tangible y a los objetos que no tienen corporeidad. Sin embargo, actúan en el plano de lo conceptual, de lo simbólico y se ubican en el campo de la imaginación. La representación no siempre va a tener ese nexo de literalidad con la realidad. La representación tiene la bondad o la particularidad de que se puede alterar cualquier cosa que suceda en la realidad. Entonces podemos encontrar estos seres fantásticos que Kaja Kansas, de Polonia, representa
en este cartel, ¿no? Es una mujer libélula que está ya anclada al campo de la imaginación, y bueno, pues que es una representación totalmente metafórica de la realidad, donde no habla de una mujer como libélula, sino de una mujer libélula literal. Argem nos dice que la representación consiste en ver dentro de la configuración, estimular un esquema que refleje su estructura y luego inventar un equivalente pictórico para ese esquema. Entonces vemos aquí un cartel de la diseñadora Angélica Villet, mexicana, y pues yo puedo ver de entrada que es un árbol tipográfico. Es un cartel referido a el 480 aniversario de la imprenta en México. Y les decía, yo puedo ver que es un árbol tipográfico, aunque en la realidad concreta no existen, pero guarda elementos que a través de la configuración y de la relación sintáctica me hace entenderlo como tal, por la relación que tiene el tallo con las letras que aparecen ahí dispuestas como una especie de follaje. Bien. La analogía o semejanza entre la imagen y su referente constituyen un ejemplo del esfuerzo del hombre por poder encontrar una representación visual que duplique exactamente el referente real. Aquí vemos en este cartel de José Hernández de Costa Rica, pues esa relación, ¿no? entre una tabla de cortar, que es un elemento concreto de la realidad tangible, ya con una representación, porque aquí ya el cartel es una representación que contiene en sí mismo una representación. Es un poquito como esta, no es una pipa, ¿no? De maldito. Pero bueno, vemos ahí que el cartel tiene que ver con la ingesta, y entonces aparece el aparato digestivo y aparece esta tabla de picar que se complementa, y les decía, bueno, pues una pertenece a la realidad concreta y otra ya es una representación, parte de una abstracción de lo que es el intestino, que no es el intestino como tal, sino es un grabado que simula ser el intestino. En los sistemas de representación que se basan en la abstracción, la función prima sobre la forma. Aquí, pues, un claro ejemplo es este cartel de Antonio Pérez Nico. Gombrich explica esta cuestión a partir de la metáfora del espejo y el mapa. Hablábamos un poquito del espejo al inicio de la plática como un instrumento para poder aprender la realidad, para poder capturar la realidad. La analogía funciona como un espejo cuando registra ese único aspecto antes salido de la realidad. Es decir, refleja la realidad con una gran riqueza visual. Y lo hace también como un mapa, y ahí cambia un poquito el sentido, recogiendo una información más selectiva y esquemática, pero capaz de organizar la estructura global del objeto representado. Y esto sí lo vamos a ver aquí claramente en el cartel de Antonio Pérez Nico, diseñador cubano radicado en México ya desde hace varios años. Entonces vemos cómo hay una calavera, pero no es una calavera, es más bien una composición sintáctica que me remite a una calavera, pero lo que aparece ahí en el cartel en realidad son flores de cempasúchil, que es la flor tradicional que se emplea para los altares en el Día de Muertos aquí en México. Es una flor característica de esa temporada y bueno, pues acompaña con su colorido y con su olor característico los altares de Día de Muertos. Y bueno, el cartel dice, entre flores nos reciben y entre ellos nos despiden, que hace precisamente alusión al Día de Muertos. Entonces, aquí vemos cómo la imagen no actúa como espejo, porque no refleja una realidad, no refleja un cráneo como tal, más bien actúa como un mapa, es decir, guarda elementos esenciales para que yo pueda entender
Se trata de una calavera, por su composición sintáctica, y que es una calavera floral, ¿no? Una calavera constituida en base a esas flores. Y aquí empezamos si ya veníamos hablando de la analogía como un elemento o como una figura que nos permite establecer una interrelación entre la realidad concreta y la representación, va a aparecer aquí una figura importante también, que es la metáfora. Aristóteles la define como, habla que la metáfora consiste en dar a una cosa un nombre que corresponde a otra cosa, produciendo una transferencia de género a la especie, de la especie al género o de la especie a la especie según las relaciones de analogía. Entonces la metáfora la considera en base o en principio pues una analogía, pero ya no con un sentido de literalidad, sino con un sentido de transferencia. Es decir, a partir de la constitución de una imagen con elementos y símbolos, poder generar precisamente una nueva imagen a partir de las relaciones metafóricas. Entonces, es como podemos ver aquí, un hombre árbol, un hombre planta, no un hombre como un árbol, sino un hombre árbol en realidad. Entonces sería el trabajo que tiene la metáfora a partir de ese proceso precisamente de una metaforización de los elementos visuales. Este es un cartel de Dmitri Mendelenko de Rusia. Y bueno, pues gran parte de su obra va en la construcción de imágenes en este sentido. Es muy característico del manejo del collage y la creación de metáforas o de imágenes metafóricas de Dmitri. La comparación es también una metáfora, pero mientras la primera es explícita, la segunda es implícita. Nos dicen, como ejemplo conceptual, no es una comparación pudiera ser Aquiles luchó como un león, pero una metáfora es Aquiles era un león. Es decir, esta mujer que vemos aquí en el trabajo de Patricia Obanga de Polonia, pues no es una mujer literal, o sea, es una mujer que tiene un cabello de mar. Sí, es una mujer que tiene un cabello que se convierte en un mar, no es como, sino es el mar. Entonces aquí ya hay una cuestión de transformación de la imagen en un sentido metafórico. Entonces, Elena Bernstein nos dice que el proceso metafórico se basa en la organización sémica interna de los enemas. Es entre estos donde se establece una relación de similaridad. Entonces, la metáfora ha sido considerada también como un instrumento cognoscitivo de naturaleza asociativa, nacido precisamente de la necesidad y de la capacidad humana de razonamiento, de raciocinio. Entonces, bueno, pues aquí vemos un cartel de Zheng Chang-Chen de Taiwán para conmemorar el aniversario número 7 de la Bauhaus. Y pues no, aquí vemos un hombre Bauhaus totalmente, ¿no? Un hombre constituido en base a las formas básicas y bueno, pues ahí con su gorrito de festejo, ¿no? De sus 100 años. Paul Ricoeur demostró que la metáfora no suspende la realidad natural, no va contra la realidad natural, contra la realidad material, sino que construye conceptos derivados a partir de la misma. Y aquí vemos este hombre colectivo, por decirlo así, es un hombre que se constituye a partir de la presencia de otros hombres. Yo pongo al menos 3 imágenes ahí vertidas, que, bueno, pues literalmente no existe un hombre así, pero en las relaciones metafóricas podemos encontrarnos con un hombre que es así, que es un hombre colectivo. Y bueno, ya como para ir cerrando, pues detrás de cada concepto se esconde
una metáfora. En teoría, cualquier cosa puede ser concebida en términos de otra. Toda metáfora implica la búsqueda de un modelo en otro lado, en otra serie, una conexión isomórfica que nos permita construir una explicación y ordenar el sentido frente a algo que nos resulte nuevo, inexplicable, o por lo menos no fácilmente formalizable y asimilable. Esto lo dice Aníbal Ford. Y aquí vemos pues una imagen que nos remite a eso, ¿no? Es un hombre serpiente, no es un hombre como una serpiente. Es un hombre serpiente que nos habla acerca de la maldad que se esconde tras la desinformación o las fake news, como actualmente se conoce. Bueno, y este es un cartel de Alice Redding y Joe Scorsone de los Estados Unidos. Y bueno, pues aquí les puse una serie de referencias que hablan precisamente sobre esta relación que se establece en la imagen con la realidad a partir de la representación o lo representado. Y bueno, pues que es como la materia prima que nosotros empleamos, que los diseñadores empleamos al momento de construir carteles. Sería todo por mi parte. No sé cómo nos entiendes. Pues apenas da 1:10. Bien, si hay preguntas, Pablo. Sí. Bien. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias por estar conectados esta mañana con nosotros. Agradecemos su presencia y bueno, pues estamos por terminada la charla esta mañana. Gracias. No sé si quisieras el micrófono.